¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Luis. Ok. Está con nosotros el compañero Vargas Rivas, Mario José. Pregunto. Mario José está con nosotros. Sí, dígame, licenciado. Ok. Bueno, entonces, el compañero Mario José es un compañero que se ha quedado sin grupo después de la evaluación del primer registro. Entonces, él necesita incorporarse a un grupo, porque el grupo donde estaba se deshizo, pues, a tal grado que él se quedó en el aire. Y él me está solicitando que yo le sirva de puente para ver si hay algún grupo que lo pueda acoger. Yo, como responsable de la cátedra, considero que el compañero es un estudiante regular de la cátedra, a tal grado pues que ha realizado todas las actividades evaluadas que la cátedra ha planificado. Y entonces, yo como responsable de la cátedra puedo dar el aval de que el compañero ha estado trabajando en una forma permanente, en una forma responsable también, pero que sucedió una situación inesperada, como fue que su grupo se deshiciera, pero él ha quedado en una situación bastante difícil. Así que yo ya te doy tu turno, Carolina. Yo apelo a la solidaridad, a la solidaridad de algún grupo. Sí, Carolina Melara. Es que Lick, yo me quiero cambiar de grupo, entonces no sé si él puede entrar al grupo en el que yo estoy y pasar al grupo donde yo quiero estar con otra compañera, que me dice ella que trabajemos juntas. Entonces quisiera ver si hay esa posibilidad que él entre en el que yo me encuentro ahorita y yo pasarme con otra compañera. Bueno, ¿escuchaste, Mario? Sí, sí, escuché. Entonces, ¿qué dice? Mira, esto yo quizás quisiera que ustedes lo trataran ya, porque yo quería apelar a la solidaridad de ustedes, y veo que ha habido pues una acogida. Entonces yo quisiera que te comunicaras con la compañera. ¿Cómo te llamas? Disculpa. Carolina Melara. Bueno, comunícate con Carolina Melara, por favor, ¿verdad? Sí, solo déjame tu número en el chat para que yo me contacte contigo. Entonces Ok, ahorita. ahí ustedes arreglan, ¿de acuerdo? Vaya, perfecto. Gracias, Lee. Yo solo he sido puente. Entonces, ustedes saben que no podemos desperdiciar una oveja. Sí. Tenemos que incorporarla al redil. Bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, como les decía en la reunión anterior, esta es la clase y otra también. Este es el tema, y otro tema que ustedes van a tener que procesar en el mapa conceptual, que es la próxima actividad evaluada que ustedes van a tener que desarrollar en grupo. Y es esta clase, este tema clase, y el otro tema que sigue después a este. Así que vamos a comenzar pues hablando sobre este problema, el capitalismo en El Salvador, historia inmediata, nacional y sociología vivida. Bien, yo les dije el martes de que con estos dos temas problemas, la cátedra, la asignatura de sociología, su preocupación es dejar claro
dejar bien cimentadas las ideas de por qué la sociedad salvadoreña es una formación social capitalista. Porque de nuevo, nos remitimos, por ejemplo, al diario vivir de la realidad salvadoreña, por ejemplo, lo que dicen en la televisión, lo que dicen en el radio, lo que ustedes pueden leer en los periódicos. En cuanto a noticias, ustedes pueden escuchar que muchos dicen, ¿verdad? Es que la sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista que por estas razones y estas razones está en esta situación. Y entonces, pero resulta que decir, Hola, Emily, buenas tardes. decir Le algo así, quería hacer una decir algo pregunta. así, Fíjese que yo más lo había que recibido dos confunde. paquetes Por favor, y con los dos paquetes desactivemos ahí no. el micrófono. Por favor. Andrea, por favor, desactiva Por tu micrófono. favor. Entonces, ustedes pueden caer en la confusión. Bueno, y este tipo de sociedad capitalista. ¿Y eso qué es? Que es de la capital, etcétera, etcétera. Y ustedes saben que hay que cuando a algo se le denomina o se le atribuye una característica y queremos investigar por qué le dicen así a partir de esa característica, es porque tenemos que plantearnos el origen, la génesis de por qué alguien es así, de por qué a alguien se le atribuye esa denominación, si usted quiere. Entonces, el capitalismo no siempre, ojo, no siempre que ha habido sociedades humanas, ha habido capitalismo. ¿Sí? El capitalismo tiene, o sea, como modo de producción, tiene más de 500 años. ¿Sí? Ese es un dato quizás general. Y la sociedad salvadoreña, como sociedad moderna, tiene aproximadamente o un poco más de 500 años también, pero como sociedad moderna. Porque antes de la sociedad moderna salvadoreña, ¿qué es lo que había? La sociedad precolombina. O sea, precolombina, antes de la llegada de los europeos o de los españoles. Entonces ya había sociedad. Solo que no se llamaba El Salvador. Tenía otro nombre, Cucatlán. Pero ya era una sociedad ampliamente constituida. Por ejemplo, yo cito mucho un historiador salvadoreño que a mi modo de ver es alguien que quizás habla en un sentido más apegado a la ciencia de la historia, y es alguien que difícilmente se encuentra el libro, ¿verdad? Yo lo tengo, el libro lo tengo por separatas, no lo he podido, nunca lo pude conseguir. Entonces, y él habla pues que la sociedad salvadoreña, antes de la llegada de los españoles, también constituía toda una formación social. Hablaba aproximadamente, él hablaba de una población aproximada de 300,000 habitantes antes de la llegada de los españoles. Entonces, era una sociedad ya con una población grande. Había también producción material, también espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, no siempre que ha habido capitalismo ha habido sociedad. O sea, antes del capitalismo ya había sociedad. Aquí en lo que hoy se llama El Salvador. Entonces, vamos a hablar del capitalismo en El Salvador. No nos vamos a enfrascar antes de la llegada de los españoles, por razones obvias, ¿verdad? Y didácticas. Sí, vamos a hablar del capitalismo en El Salvador como digamos, el punto de inflexión para el aparecimiento de la sociedad moderna.
moderna salvadoreña. Entonces, así las cosas. Vamos a tener pues que decir pues que el capitalismo en El Salvador tiene una historia inmediata, pero una historia también inmediata. Entonces, vamos a ver pues que no podemos hablar del capitalismo como algo que siempre ha existido en nuestra sociedad. Entonces, solo que no me quiere dar la otra diapositiva de esto. No sé qué pasa. O se me ha trabado esto, no sé. Le doy el escape para volver a la diapositiva, pero no. No sé qué pasa. Ok, hoy sí. Disculpas del caso. Bien. Entonces, para seguir con el problema, el capitalismo en El Salvador es un modo de producción. El modo de producción es una categoría de análisis sociológica fundamental. Nosotros en sociología utilizamos esa categoría llamada modo de producción para referirnos a una sociedad específicamente, a partir de ciertas referencias, ciertos postulados, ciertos, si ustedes quieren, mojones que explican por qué una sociedad es considerada como tal, en este caso capitalista. Entonces, ¿quién me lee esta diapositiva, por favor? Madeline, ¿me la podría leer? Madeline Medrán. Sí, con gusto, Lick. Sí, adelante. Dice, acumulación originaria de capital. El pecado original para el aparecimiento del capitalismo como modo de producción dominante, el caso de El Salvador. Muchas gracias, Madeline. Entonces, ya lo dijo la compañera. ¿Sí? El pecado original. ¿Y cuál es la figura del pecado original? Yo creo que todos alguna vez hemos oído de esa figura, ¿verdad? El pecado original. Y ustedes han leído el documento de la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos a ver que el pecado original fue el haber probado la manzana. La manzana por parte de la primera mujer que ha habido, ¿sí? Eva, ¿sí? El pecado original. Entonces ahí es como cuando uno consume la manzana de la discordia esa y para el aparecimiento de algo, ¿verdad? Solo que en la Biblia va a ser el pecado. El pecado. Entonces, aquí en El Salvador va a ser, ¿sí?, la acumulación originaria de capital. Por eso que se llama acumulación originaria. Porque es la que le da origen. Es la génesis. Es la génesis del capital. ¿Sí? Y por lo tanto, de un modo de producción llamado capitalismo. Ahora bien, el caso de El Salvador, que es el que nos compete. Porque los sociólogos chapines, los sociólogos hondureños, los sociólogos nicaragüenses, por su parte, tienen el por qué explicar este problema a partir de su sociedad. Entonces, el caso de El Salvador es el que vamos a hablar. Y la idea fuerza es establecer los supuestos históricos sociales que permitieron que en El Salvador surgiera y se desarrollara el modo de producción capitalista. Acuérdense que ya estamos aquí hablando de las ideas que tienen que ir plasmadas en ese mapa conceptual que ustedes van a realizar. ¿Ve? Aquí está la idea de fuerza, establecer los supuestos históricos sociales que permitieron que en El Salvador surgiera y se desarrollara el modo de producción capitalista. ¿Y cuáles son? Aclaración necesaria. ¿Qué es el modo de producción?
Carolina Melara, ¿me la podrías leer, por favor, esta diapositiva? Sí, Lick. Por favor. Aclaración necesaria. ¿Qué es el modo de producción? La forma de cómo una sociedad y, en términos más apropiados, una formación económica y social históricamente determinada, organiza la producción económica de bienes y servicios y su consecuente distribución, circulación y consumo para la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales. Muchas gracias, Carolina. Bueno, este es el modo de producción. Ahora bien, hay que tener cuidado. Estamos hablando del modo de producción capitalista. Pero resulta que esta definición que la compañera acaba de leer es válida para cualquier modo de producción que ha habido en la historia de la humanidad. Por lo tanto, cuando yo les digo, mire, fíjense que antes de que vinieran los españoles, ya había formación social en la sociedad o en lo que hoy se llama El Salvador. Entonces, había un modo de producción antes de la llegada de los españoles. Existía un modo de producción. Solo que más adelante vamos a ver qué tipo o qué modo de producción era el que existía. Ahorita estamos aclarando necesariamente lo que es un modo de producción. Y lo que la compañera nos acaba de leer, pues aclara en gran manera a mi modo de ver. ¿Sí? Y por ejemplo, lo que es un modo de producción debe de ir, por ejemplo, en ese mapa conceptual, ¿va? Si usted no lo pone, mire, va a ser un pecado si no lo ponen, si no toman en cuenta la categoría de modo de producción en ese mapa conceptual, desde ya se lo digo. Planteada así la problemática, es necesario señalar o advertir que el modo de producción como categoría de análisis es abstracta y pura, porque es válido su aplicación para todo tiempo y lugar. Ojo, decimos que el modo de producción es una categoría de análisis. Ahora bien, yo quiero en pocos minutos, unos 2-3 minutos, quiero aclarar porque nosotros en sociología, yo como sociólogo hablo de categorías. ¿Se han fijado ustedes? Casi en todas las clases hablo de categoría de análisis. Entonces nosotros hablamos de categorías cuando hablamos de una interrelación necesaria de conceptos y definiciones. En pocas palabras, un concepto más un concepto más otro concepto más otro concepto me da como resultado una categoría de análisis. Por eso es que una categoría de análisis en sociología no es solo un solo concepto, sino que precisamente una interrelación de conceptos. Entonces vamos a ver que el modo de producción como categoría de análisis es un involucramiento de varios conceptos y definiciones. Por eso es que se llama categoría de análisis. ¿Es abstracta? Sí, es abstracta porque tiene un grado o un alto grado de generalidad. ¿Sí? ¿Y qué es esto del alto grado de generalidad? Para decir lo que decimos al final, ¿va? Porque su aplicación es para todo tiempo y lugar. ¿Sí? El tiempo de antes de los españoles, como también el tiempo con la llegada de los españoles. Así como en la esclavitud, allá en lo que es ahora Europa, lo que es ahora Asia, etcétera, etcétera. Ahí nos estamos refiriendo al lugar. Al lugar. Entonces así se debe entender esta situación. Es decir, y aquí aclaro ya. Quisiera que me lo diera alguien. Víctor, perdón, Vargas, ¿estás por ahí? Vargas Rivas, ¿estás por ahí? ¿Me podrías leer esta diapositiva, por favor? Bueno, ya se fue. Rina López, por favor. Ahora.
A ver. Es decir, que desde que la humanidad registra una organización sistemática y sostenida de la producción como la forma más amplia de apropiarse la naturaleza para satisfacer necesidades fundamentales, es que podemos establecer una forma, modo, sentido y ritmo de la producción, o en otras palabras, desde que existe concientización, organización y movilización en torno a las necesidades humanas, ha habido, hay y habrá modo de producción dominante. Muchas gracias, Rina. Bueno, Rina ya nos aclaró. Desde que la humanidad existe como historia, como sujeto histórico, ha habido un modo de producción. Es posible que ustedes en bachillerato, cuando llevaron estudios sociales, hablaron de los modos de producción. Por ejemplo, de la comunidad primitiva, del esclavismo, del feudalismo, del capitalismo, socialismo, comunismo. Son los modos de producción teóricamente manejables o manejados por las ciencias sociales, en este caso, la sociología. Está investigando algo. Entonces, Tema. por favor, tengamos claro esto. Vamos, Había sobre. apaguen el micrófono, por favor. Y entonces, vamos a ver, desde que la humanidad se ha organizado en torno a la producción de bienes y servicios, ha habido modos de producción. Y no solo el modo de producción capitalista, a eso quiero llegar también. Ahora bien, aquí viene el caso de El Salvador. Es el que más nos importa. Ahora, si los chapines, como digo, los hondureños, los nicaragüenses, también les debe de importar el caso de su país. Y esta lo voy a leer yo. Con la incursión interesada de los españoles en 1525, es que se puede plantear la génesis y posterior desarrollo y sustitución hegemónica de un modo de producción preexistente por otro en forma violenta y extensiva. Es decir, que antes de la invasión de los españoles, la sociedad indígena había desarrollado y organizado plenamente una forma organizada de satisfacer sus necesidades. El modo de producción tributario, o lo que Marx también planteó como el modo de producción asiático. Este es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta en el mapa conceptual. Que antes de la llegada de los españoles, el modo de producción preexistente se llamaba modo de producción tributario. Ojo, tributario. O lo que Marx, en términos teóricos, planteó como el modo de producción asiático. Si ustedes no usan esta categoría de análisis llamado modo de producción y específicamente para referirse al modo de producción tributario, bien, va a ser en verdad una ligereza que de parte de ustedes que no lo tomen en cuenta. Con la llegada de los españoles, es que la sociedad indígena de entonces va a experimentar un antes y un después, o sea, una transformación en todos los campos de la vida, y que desde entonces se va a considerar el comienzo de la historia moderna de El Salvador, y en adelante el modo de producción preexistente que se basaba en la agricultura como actividad económica fundamental y en una jerarquía y estratificación social dirigida por el estamento religioso y militar en lo económico, político, social e ideológico, va a sufrir una transformación en todos los órdenes. Mire, fíjense que aquí estamos hablando de historia. Prácticamente. Yo les he manifestado que la sociología usa mucho la historia. Es una ciencia, la historia, es una ciencia que está muy íntimamente ligada a nosotros. Y por eso es que decimos que la historia es la sociología vivida.
Estamos hablando de las relaciones sociales cristalizadas en historia. Aquí estamos hablando de toda esa gente que vivió el antes y el después. Ojo con esto. Comienza la historia moderna, pero resulta que los historiadores también dicen o hablan de la prehistoria. Y por eso que algunos historiadores, para referirse al caso de El Salvador, hablan de la prehistoria, antes de hablar de la llegada de los españoles. Entonces, por el momento, solo podemos decir que la sociedad preexistente a la llegada de los españoles era una sociedad basada en agricultura como actividad económica fundamental y en una jerarquía y estratificación social dirigida por el estamento religioso y militar, y que dirigían lo económico, lo político, lo social y lo ideológico. Y esto es lo que va a sufrir una transformación profunda en todos los órdenes. De una agricultura tributaria a una agricultura comercial. Ojo con esto. ¿A qué nos referimos digamos, a esta dinámica, si ustedes quieren, de una agricultura tributaria a una agricultura comercial? Es que la sociedad preexistente salvadoreña había una agricultura tributaria. Y por eso es que se llamaba modo de producción tributario. Y con la llegada de los españoles se va a transformar a una agricultura comercial. De tal manera que podemos decir la siguiente idea. En esta transición es que se va a ubicar o definir el contexto histórico-social del proceso de acumulación originaria de capital, y que consiste, para el caso de El Salvador, en la separación violenta de los productores directos de sus medios de producción. Esta definición la dio Marx. Y para el caso nuestro, va a ser la tierra en manos de las comunidades indígenas, las sujetas de despojo. Entonces se dio un proceso de acumulación originaria de capital. Y si nosotros manejamos esta definición que plantea que es la separación violenta de los productores directos de sus medios de producción, entonces vamos a ver que la tierra en aquel entonces, la tierra para producir, para la agricultura, para producir alimentos, para producir bienes y satisfacer necesidades de aquel entonces, esa tierra estaba en manos pobrecita. de las comunidades indígenas. La cola contemplaba. Por favor, dejemos escuchar la clase. Entonces, cuando decimos esa separación violenta, es que, bueno, se ocupó la violencia para sacar a los indígenas o a las comunidades indígenas que tenían esas tierras. Se ocupó la violencia para sacarlos de esas tierras y ser ocupadas por los españoles. No que porque ellos la iban a producir o iban a dedicarse a la agricultura, sino que se iban a dedicar a administrar para que esa producción ya no se orientara a satisfacer las necesidades apremiantes de la sociedad, sino que para el lucro. Y por eso es que hablamos de una agricultura comercial. De hecho, usted escudriña la historia de El Salvador, por favor, si ustedes tienen la oportunidad de leer digamos, algunos procesos de la historia de El Salvador, busquen este proceso de acumulación originaria y capital. Y ustedes van a tener ideas más amplias, aunque yo ya les puse un documento en el aula virtual y les voy a poner más
porque por eso de lo que van a hacer, del mapa conceptual. Entonces, van a ver de que la violencia como fenómeno, como proceso histórico-social, es algo que va a marcar de una vez para siempre a la sociedad salvadoreña. Y esto es bien, nos llama mucho la atención, nos debe de llamar mucho la atención, porque la violencia que estamos viviendo en estos momentos tiene una explicación desde hace más de 500 años. Resulta que la sociedad moderna salvadoreña fue fundada a partir de la violencia. Y por eso, porque podemos hablar de una constante, de un ir y venir histórico de la violencia en nuestra sociedad salvadoreña. Yo, en realidad, a mí siempre me ha preocupado eso, como sociólogo. Y que a ustedes también les debe de preocupar de por qué, o hasta hoy en día, el fenómeno de la violencia es un fenómeno constante, palpable en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque desde aquel entonces, desde aquella separación violenta de los productores directos de sus medios de producción, se utilizó la violencia en sus distintas formas, en sus distintos modos. Cuando yo les digo distintas formas, ahí van la violencia militar, la violencia económica, la violencia social, la violencia de género, hasta la violencia sexual. Es decir, el despojo de las comunidades indígenas de sus tierras comunales por parte de los españoles, y que va a significar una redefinición y reorientación de la producción. Aquí está ya el meollo, aquí está ya el fundamento. La producción ya no va a ser para satisfacer las necesidades de la sociedad indígena, sino que para satisfacer las necesidades de lucro de los españoles para poder comerciar productos de exportación en el mercado mundial. Repito, ustedes pueden escudriñar la historia de El Salvador. Y resulta que con la llegada de los españoles se va a empezar a producir añil, por ejemplo. Ustedes saben que el añil es un colorante. Es un colorante cuyo color que produce es el color azul. Se llama jiquilite. Sí. Ese es el nombre. Pero con la llegada de los españoles se cambió a añil. Entonces el añil va a ser el producto por excelencia de exportación durante la colonia, durante la dominación española, en lo que hoy es nuestro país, El Salvador. Entonces, podemos decir, por lo tanto, la génesis y surgimiento del modo de producción capitalista en un sentido amplio. Ojo, en un sentido amplio. O sea que a nivel ya dominante, a nivel general, el modo de producción capitalista. ¿Por qué? Resulta que en El Salvador, a diferencia del caso europeo, especialmente el caso inglés, en donde fue un proceso largo, o sea, el proceso de acumulación originaria de capital, un proceso largo y lleno de circunstancias para cada país. Resulta que en Europa el proceso de acumulación originaria de capital duró como 300 años. Y el caso de El Salvador es tan cortísimo que más adelante vamos a fundamentar eso. En la región de nuestro país fue un fenómeno con especificidades bien marcadas. Adoptó características con connotaciones de hecho.
y en correspondencia con los intereses coloniales de España como potencia colonialista de entonces, para luego asumir durante el lapso de consolidación como república, independiente al menos de España, característica con un claro sentido y tendencia capitalista, consolidándose en lo económico fundamentalmente, para que así en el siglo XIX, en lo legal y jurídico, político e ideológico, con la reforma agraria liberal, que va desde el periodo de 1864 a 1896. Esto ustedes lo pueden consultar en Acumulación y Desarrollo del Capitalismo en El Salvador, de Rafael Mengíbar. Bien, entonces, como proceso histórico social, la acumulación original de capital va a producir un impacto, el impacto del proceso de acumulación originaria de capital en la sociedad salvadoreña. Creo que lo vamos a dejar planteado porque el tiempo se nos está acabando. Vamos a dejarlo planteado a partir de las premisas fundamentales que explican dicho impacto. Así que desde ya, pues ustedes ya van teniendo los elementos fundamentales para ese mapa conceptual que me van a entregar el otro mes. Vamos a llegar hasta aquí, ¿de acuerdo? Y ustedes pues vayan ya ir ganando eso, lo del mapa conceptual, ¿de acuerdo? Sí, Gracias, Lick. Lick. Hoy no va a haber corto, esta semana no va a haber corto, la otra semana va a haber corto. Así que ténganlo en cuenta. Ok, Lick. Bueno, gracias. Gracias, Lick. Adiós. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Adiós, nos vemos. Gracias, Lick. Sí, Melissa, ¿me puedes hablar por teléfono? Porque ya va a terminar la reunión. Por favor. Adiós. Adiós. Adiós, bro. Adiós.